mírame, Canarias, mírame, 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 Canarias. ¿Qué tal, Canarias? Bienvenidos a estos espacios electorales, estas entrevistas, porque el próximo domingo 9 de junio hay que ir a votar de nuevo. Fíjense que hemos tenido en este año 2024 3 elecciones electorales. Los vascos en abril, las elecciones vascas, las catalanas y ahora las europeas, que estamos llamados todos los españoles a votar en las próximas elecciones del 9 de junio. Y con nosotros el candidato por Coalición Canaria a las elecciones europeas, Carlos Alonso. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mírame Televisión. ¿Qué tal, Ardiel? Bueno, buenos días, buenas tardes, porque bueno, supongo que se emitirá o buenas noches. O buenas noches en varios horarios. Usted está dentro también de esa coalición por una Europa solidaria. Dígame, como curiosidad, última semana de campaña electoral, ¿cómo lo lleva? ¿Las fuerzas van a menos o van a más en esta última campaña, en esta última semana? Bueno, hay un poco de inercia, ¿no? Que ya tienes una velocidad después de varias semanas. Pues nosotros empezamos la precampaña a principios del mes de abril, hablando de Europa, ¿no? Intentando conectar el mensaje con la realidad de los ciudadanos de las islas. Hay un poco de inercia, como te decía, un poco de adrenalina que te ayuda a seguir avanzando, y también un poco de cansancio, no te lo voy a negar, porque es una campaña en todas las islas. A veces sufres esos problemas que tenemos, ¿no?, los canarios a la hora de ir de un lado para otro, ¿no? Este fin de semana estuve el sábado en La Palma y tuve que conectar con Lanzarote, y ahí, bueno, pues hubo algún problema de conexión. Hemos estado en Bruselas, en Madrid, y bueno, eso también genera algo de cansancio físico, pero bueno, ya se ve el horizonte y espero que el resultado sea bueno, que los canarios vean la importancia sobre todo del voto, ¿no? Después ya lo que decidan será en función de su reflexión, pero que vayan a votar, que no nos quedemos con una abstención del 60% como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Seguida pregunto por esas elecciones, que normalmente son unas elecciones europeas que siempre tienen un nivel de abstención bastante alta. Vamos a hablar en breve de lo que es la importancia o lo importante que son estas elecciones para Canarias en general, ¿no? Estas elecciones europeas. Dígame, como curiosidad, como candidato, ¿es usted el que va y le propone al partido, oye, yo quiero ir a Europa, o es el partido el que le dice, nos gustaría que usted esté al frente de nuestra candidatura? Mira, yo, como sabes, he estado ya apartado de la primera línea política un tiempo por decisión personal. Después de la convocatoria electoral del año pasado, en las elecciones locales, decidí bueno, continuar con mi camino en el ámbito profesional y privado, y bueno, la verdad que estaba bastante contento, ¿no? Pero bueno, cometí el error, entre comillas, de decirle a Fernando Clavijo, el secretario general del partido, que si necesitaban algún apoyo para elaborar el programa, que bueno, es parte de mi actividad profesional en su momento, y de mi formación está vinculado a los temas europeos. Yo he estado trabajando más de 10 años en los asuntos europeos, desde aquí en Canarias, también en Bruselas como funcionario, y quería aportar al partido pues ideas, propuestas, ¿no? Bueno, pues de ayudar a hacer el programa es hacer el programa, y además te presentas como candidato. Eso fue un poco la historia. Lo consulté personalmente en casa, y bueno, pues al final eso mismo de contribuir al debate político sobre Europa desde Canarias, dado que mi formación inicial y mi actividad profesional durante mucho tiempo ha estado vinculado a esos asuntos, pues también me animo a participar en esta campaña haciendo propuestas, ¿no? De hecho, hemos hecho un programa que intenta reforzar la necesidad de que Canarias tenga un tratamiento singular en la Unión Europea, que ya lo tiene, pero que se tiene que adaptar, porque la realidad sobre la que se construyó esa especificidad pues ya tiene más de 30 años, desde principios de los años 90, y ahora se trata de cambiar muchas cosas, porque la Unión Europea ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque Canarias ha cambiado, ¿no? Y esa un poco es también es lo que más me está interesando de la campaña a la hora de hacer propuestas, ¿no? Y dice que lo consultó en casa, me imagino que en casa fue la última palabra, ¿no? Dijeron pa'lante. Bueno, en mi casa me pues dijeron pa'lante. que no, pero... Vale. Le hizo caso. Pero bueno, sabes que a veces
también la responsabilidad que tiene uno pues le puede y estoy en esta batalla por eso, ¿no? Dígame una cosa, señor Alonso, porque estamos en los últimos días en las que se puedan publicar encuestas electorales. La de la semana pasada, la del CIS, que también sabemos la trayectoria que lleva el CIS, el nivel de errores y aciertos que tiene, le dan a esta coalición por una Europa solidaria, que si no me equivoco ustedes también van junto con el Partido Nacionalista Vasco, cero representación. ¿Ustedes se creen las encuestas? Bueno, efectivamente nosotros participamos en una coalición en la que está efectivamente el PNV, está Geroa, que es un partido también de implantación territorial en Navarra, el PI de Mallorca, es un partido centrista de Mallorca, ¿no? Nosotros hemos querido participar en esta coalición porque representa de alguna manera nuestra manera de pensar en Europa. Partidos centristas, no extremados ni a un lado ni a otro, que defienden una Europa de los pueblos. El lema de la Unión Europea, sabes que es la unión en la diversidad, eso nos lo creemos. Somos una coalición que además la cuestión insular la tiene muy incorporada porque tenemos el PI de Mallorca, tenemos la coalición canaria, es decir, estamos cómodos en esa coalición, ¿no? Las encuestas, mira, tradicionalmente las encuestas no han detectado, cuando se hacen a escala nacional, el movimiento político en Canarias, ¿no? Nosotros tenemos claro que si tenemos un buen apoyo en Canarias, podemos tener muchas oportunidades de tener eurodiputados, no solo el número 1 que lo representa el PNV, sino también el número 2, ¿no? Depende de los canarios. Y esos son los datos que tenemos, ¿no? Si tenemos datos similares a los que hemos registrado en otras elecciones, por ejemplo, el año pasado en las elecciones autonómicas, ¿no? Que no están tan lejos, la posibilidad de tener eurodiputados es real. Y eso es lo que estamos intentando construir con esta campaña, que nos la hemos tomado en serio. No solo porque bueno, estamos poniendo una candidatura creíble, con un programa potente para Canarias, sino que además también llevamos la diversidad de las islas, ¿no? Lanzarote, en la candidatura está el presidente de su cabildo, igual pasa en Fuerteventura o en La Palma, ¿no? En donde queremos, bueno, pues es un mensaje doble, ¿no? Por un lado decir, para los canarios estas elecciones son importantes. Hay primeros referentes políticos de Coalición Canaria implicados en esta candidatura. Y después también es un mensaje a la Unión Europea de la diversidad. Incluso en Canarias no es lo mismo la realidad de La Palma, que está muy afectada por la situación del volcán, un sector tradicional, el sector del plátano, que hay que proteger, pero que al mismo tiempo tenemos que buscar mecanismos de diversificación económica, con una población que no crece, frente a la situación, por ejemplo, de Fuerteventura y Lanzarote, que tiene un crecimiento de población muy alto, tienen problemas de agua, tienen problemas de vivienda, tienen una realidad diferente también. Y esta candidatura, en donde hay personas relevantes de cada una de las islas, de las 8 islas del archipiélago, pues demuestra cómo construimos nosotros nuestro movimiento político, ¿no? Que es desde las islas, ¿no? Más Europa nos van a oír, tus respuestas son algunos de los lemas de los partidos políticos, el suyo, el poder de nuestro acento. ¿Cómo sería ese acento o esa representación de Carlos Alonso en Europa? Bueno, lo tienes aquí, ¿no? En el backstage de la entrevista. Vamos a ver. Antes te comentaba que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde principios de los años 90, que fue cuando Canarias redefinió su modelo de integración, su encaje en la Unión Europea, ¿no? Todos sabemos, incluso aquel que no esté muy al día de la política, que Canarias dispone de un artículo propio en el tratado, que eso le permite tener medidas particulares, de forma que los programas que se aplican, la normativa que se aplican en Canarias, derivada de la Unión Europea, aparte de la normativa homogénea, tiene particularidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el mundo, como te decía al principio, ha cambiado mucho. Hay cuestiones que en los años 90 no existían en el debate político, como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O los movimientos migratorios que se han acentuado en los últimos años, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, la Unión Europea ha cambiado, porque para dar respuesta a esos desafíos ha generado nuevas actividades, nuevas acciones, nuevos programas. No existía la moneda única cuando Canarias define su encaje, ¿no? Y la propia comunidad autónoma ha cambiado, ¿no? Igual que en los años 90 conseguimos crecer y tener un nivel de convergencia en renta per cápita, es decir, el nivel de bienestar con el conjunto de la Unión Europea, en estos últimos años hemos perdido comba, ¿no? En ese proceso, hemos retrocedido, ha aumentado la desigualdad, la pobreza en las islas, y todos esos son factores
que unidos demuestran, en mi opinión, en nuestra opinión, la necesidad de modificar el encaje. Es decir, que ese acento tiene que buscar no solo consolidar las medidas específicas que Canarias tenía para el plátano, para la agricultura, para la pesca, para el sector industrial, sino ampliar el enfoque de especificidad, que afecta a cuestiones que tengan que ver con la población, que es un elemento, un eje principal de nuestra campaña, ¿no? El crecimiento de la población que viene de los movimientos migratorios regulares. Medidas que tienen que ver en cómo nos impacta el cambio climático en las islas o cómo la Unión Europea está respondiendo ante el cambio climático, que también genera en Canarias dificultades, por ejemplo, en el abastecimiento, para tratarlo de manera singular, ¿no? En cómo podemos, si queremos converger, recuperar crecimiento económico, no solo apoyar a sectores tradicionales, que probablemente no tengan capacidad de crecimiento y de generación de empleo, sino lo que estamos es protegiendo para mantener. Tenemos que buscar medidas de apoyo a nuevos sectores que nos permitan crecer en empleo, en productividad y de esa manera recuperar la convergencia. Todos esos factores son nuevos y por eso el acento tiene que ponerse en aquello que vaya a reforzar nuestra especificidad. Nosotros somos el único partido que está proponiendo cerca de 50 medidas, medio centenar de propuestas para hacer eso. El resto de partidos, si tú te pones a hacer una búsqueda sencilla en sus programas, es que el PP no menciona ni una sola vez a Canarias en su programa. Y el PSOE tampoco. No les preocupa mucho. A eso iba porque se lo oía escuchar, se lo escuchaba estos días, ¿no? Que decía eso mismo, ¿no? Los grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista, no han hablado nunca de Canarias. Se pone de manifiesto con todo lo que usted nos está contando la importancia de estas elecciones para Canarias y evitar ese nivel de abstencionismo. ¿Por qué no se habla de Canarias en ese discurso nacional? ¿Será que la política nacional siempre lo ocupa todo? Yo creo que no les preocupa. Y si no les preocupa, no les ocupa, ¿no? Efectivamente, además, el debate nacional de la política se ha convertido en un vodevil y donde interesa otras cuestiones que no tienen que ver con la realidad cotidiana de los ciudadanos. Eso yo creo que es uno de los factores que más está impulsando la abstención. Se produce además elecciones como si fueran plebiscitos. Estás conmigo, estás contra mí, cuando en realidad la política no debe ser eso. La política no debe ser un factor divisivo y que se produzca como si fuera un partido de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. O sea, la política tiene que ayudar a resolver los problemas de la gente. Y los únicos que estamos hablando de eso somos nosotros. Llevamos meses hablando del encaje canario en la Unión Europea. Y te repito, ni el PP ni el PSOE en sus programas, que al final es el contrato que tienen con la ciudadanía, mencionan ni una sola vez a Canarias. Es que ni por equivocación lo han hecho. Y eso creo que es algo que si nosotros no estuviéramos aquí, no sería. Si nosotros no estuviéramos hablando de Canarias, no se hablaría de Canarias en el debate político europeo. Habla del plebiscito, salvo las elecciones vascas, que fueron como las más tranquilas en la campaña electoral, las catalanas, se volvió a hablar del y tú más, ¿no? De una moción de censura, entre comillas, o moción de confianza contra el gobierno que está ahora por parte del Partido Popular. Sí, efectivamente, tanto uno como otro de alguna manera articulan su debate político, su argumento político en torno a eso, al unos contra otros. Y sinceramente creo que Canarias se juega mucho más que eso, que si está Pedro Sánchez en la Moncloa o si llega el señor Feijóo. Nosotros con los dos hemos firmado la Agenda Canaria en Madrid. Porque para nosotros lo que nos interesa es el que esté, que cumpla con Canarias. Y si hacen falta nuestros votos, que los ponemos encima de la mesa si eso supone una mejora para las islas. A escala europea es parecido, es similar. Nuestro posicionamiento va a ser, no está en el eje ideológico. Obviamente nosotros no estamos ni con la extrema izquierda ni con la extrema derecha. Nuestra posición es mucho más centrista, que es donde creo que está la mayor parte de la población. Que está preocupado por sus cosas y eso hay que articularlo a través de mensajes que tengan que ver con la situación de las personas día a día, ¿no? Ahí estamos usando ejemplos. El otro día hablábamos, por ejemplo, tenemos una propuesta concreta respecto a la estabilización y consolidación, que sabes que es el proceso por el cual las personas que trabajan en el sector público pues fijan su plaza, ¿no? Estábamos
durante muchos años en la administración española, con un exceso de temporalidad, personas que han estado hasta 20 años con Y que contrato Europa ya ha temporal. tirado de las orejas a España Claro, por ese asunto, ¿no? es que ahí es un ejemplo perfecto que demuestra la importancia que tiene la Unión Europea, porque ha sido efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que en varias sentencias ha obligado a España a reconocer la consolidación a esas personas que iban muchísimos años trabajando en la administración sin un contrato fijo, sin una estabilidad. Y ha sido la Unión Europea la que, como tú dices, le ha tirado las orejas a España y le ha puesto encima de esa. Pero es que además nosotros queremos que en ese esquema de consolidación Canarias tenga un elemento especial. Lo hemos visto con el personal docente. El gobierno anterior del PSOE articuló un proceso de consolidación en donde ha dejado fuera a la mayor parte de los docentes canarios que durante muchos años han estado dando clases porque ha venido gente de la península a ocupar sus plazas. Eso Quizás habría que articular alguna medida, ¿no? esa es la que que nosotros beneficie. efectivamente. Porque la gente a lo mejor habla, vaya, en Baleares está el acento balear o Bueno, en el Cataluña, catalán. pero no deja de ser una especificidad que beneficia un poco más a los docentes, en ese caso, ya que estamos hablando de educación, de los catalanes o de Baleares o de País Vasco. ¿Le falta algo así a Canarias? Efectivamente, y es lo que hemos propuesto en esta campaña electoral, para que en el marco de la directiva comunitaria que favorece los procesos de acceso a la función pública, se permita en las regiones ultraperiféricas que, dado que históricamente lo que hay es una mayor vacantes porque no se cubren, porque viene gente de otros lados que termina volviendo otra vez a su lugar de origen y por tanto hay una rotación continua de esos puestos, se privilegie el acceso a la función pública en determinadas condiciones a los originarios de las regiones ultraperiféricas, en este caso los canarios, ¿no? Y eso ayudaría a articular una respuesta para los docentes. Quiero decir que esa medida no la vas a ver en ningún programa electoral del Partido Popular ni del Partido Socialista. Y nosotros somos los que la estamos proponiendo. Una directiva se decide en el Parlamento Europeo, junto al Consejo. Por tanto, que haya alguien en el Parlamento Europeo que dé una respuesta concreta, que la defienda, teniendo en cuenta nuestra particularidad, va a ser importante. Por eso hay que ir a votar el día 8. A lo mejor ese que vaya a votar el día 9. El 8, El 8 no, el día los 9. colegios electorales cerrados. El día que vaya a votar el día 9. A lo mejor decide ir a votar al PSOE o al PP o votarnos a nosotros, pero lo importante es que vaya a votar y que analice cuáles son las respuestas que estamos dando a los distintos partidos, ¿no? Lo cierto es que una de las cosas que poco o nada se nombra en los mítines de los grandes partidos en nuestro país es el problema de la migración con Canarias. ¿Qué papel está jugando Europa y debe jugar, sobre todo debe jugar Europa, con la migración en las islas? Bien, hay que distinguir lo que es la migración irregular de la migración regular que recibimos en Canarias. La migración irregular, efectivamente, que viene por la costa, básicamente subsahariana, y que genera un impacto. El primero de ellos, un drama humano terrible, con un número de muertos importantísimo que no es soportable. Yo creo que eso, la Europa, si se quiere ser garante de los derechos humanos, tiene que tomar mayor conciencia, ¿no? Hay un primer paso, que es el Pacto de Migración y Asilo, que nosotros lo vemos positivo, aunque no suficiente. Por eso en el Parlamento Europeo nuestros representantes se abstuvieron en el pacto, ¿no? Pero ya es un primer paso, que hay que ponerlo en marcha de manera inmediata, sobre todo teniendo en cuenta la realidad de Canarias, ¿no? Pero nosotros buscamos más. ¿En qué buscamos más? Por ejemplo, en los menores no acompañados. Estamos haciendo una posición muy fuerte con el Estado para que la ley de extranjería se modifique y el Estado asuma la responsabilidad del reparto de menores no acompañados, los niños y niñas que vienen a la costa, pero también creo que la Unión Europea debería asumir más, porque no es un problema solo de España. La solidaridad y esa distribución de niños se debería de producir en el conjunto del continente europeo, como muestra de la garantía de derechos humanos, en este caso a la infancia y a estos menores que no tienen familia, ¿no? Y además también lo que queremos es articular una mejor respuesta en origen, que tiene que ver pues con la mayor estabilidad de los estados ribereños, los países como Mauritania, Senegal o toda la zona del Sahel, que está generando verdaderamente por toda la inestabilidad, la violencia, un fenómeno de expulsión, y después los problemas que estamos teniendo en esos países pues con el yihadismo, etcétera, y su nivel de desarrollo, que hay que buscar la manera de atender. Por eso estamos proponiendo
también medidas dirigidas en el origen, ¿no? Por ejemplo, una plataforma, una agencia para la mejora de la formación de las personas en África, de los más jóvenes sobre todo, que tenga sede en Canarias y que articule verdaderos programas de formación y capacitación en los países africanos, para de esa manera darle más oportunidades al joven africano para desarrollarse en su país. O medidas que tienen que ver con la cooperación. La Unión Europea es uno de los principales donantes para programas de cooperación, pero se tiene que reforzar para ayudar a construir sanidad, educación, servicios sociales, Estado en esos países, ¿no? Punto el caso de Mauritania. Mauritania es un país que lleva en construcción apenas 50 años, una sociedad nómada, con 2 puntos centrales, Nouakchott y Nouadhibou, que digamos, centraliza la mayor parte de la población, pero el resto es un desierto. Tenemos que ayudar a esos estados a que construyan un país que dé servicios a sus ciudadanos, que dé oportunidades a sus ciudadanos. Y eso se hace con ayuda de Europa desde Canarias, porque yo creo que Canarias tiene también una gran oportunidad de participar en esos procesos de desarrollo para construir nuevas sociedades donde hay más cooperación, donde hay más intercambio, y eso también es una oportunidad de desarrollo para Canarias. No olvidemos que la actual presidenta de Italia, Giorgia Meloni, cuando estaba en campaña electoral, pues prometió acabar con la inmigración irregular que llega a las costas italianas. Lo cierto es que la inmigración irregular sigue llegando a las costas italianas y ha tenido que pedir no solo ayuda a Europa, sino a muchos países de los alrededores, ¿no? En el caso de Canarias, ¿Canarias se ha quedado sola con el tema de la inmigración irregular? Yo creo que sí. Sinceramente hemos de decir que sí, a veces nos visitan, nos atienden, pero después no hay respuesta firme. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones para el próximo periodo del Parlamento y la próxima comisión, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con posiciones simplistas que, como dice Vox, se resuelven poniendo la Armada aquí en la costa atlántica, en la costa Como matar canaria. moscas a cañonazo, ¿no? Esa no es la respuesta. No, nosotros no estamos ahí. Y eso a lo mejor nos puede costar votos, porque muchas veces las respuestas simples son las que más atraen al electorado. Pero nosotros tenemos que en esto ser muy responsables y señalar que el problema de inmigración es un problema a largo plazo, que hay que regularizar porque también es una fuente de riqueza para muchos países, también incluso para algunos países de la Unión Europea que puedan poder tener fuerza laboral para su desarrollo. Los países se han construido también así, nosotros hemos sido territorio de migrantes y eso nos ha ayudado mucho a nuestro desarrollo, pero hay que ordenarlo, hay que canalizarlo y tratar los problemas en origen. En la medida en que consigamos un mayor desarrollo en origen, también los fenómenos migratorios serán más regular, más normalizado. Sí, se está viendo también con la tasa de natalidad en España, ¿no? El mayor porcentaje son de personas migrantes. Voy a cambiar de asunto. Llevamos tiempo viendo las protestas de los agricultores españoles, también de los canarios, de los europeos. Una de las quejas son las restricciones que le pone Europa. Les impone les impone no utilizar ciertos productos, que esas restricciones no están en origen en los países en donde se importa mucho producto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Brasil y los pollos alimentados con pienso de origen animal. ¿Qué podría hacer usted o qué podría proponer usted sobre eso? Bueno, yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque de la Unión Europea en relación con los acuerdos comerciales. La Unión Europea tiene una filosofía que tiene mucho que ver con el librecambismo, ¿no? La Unión Europea se ha construido quitando barreras al comercio. La construcción del mercado interior no es más que eso. Voy a eliminar las barreras al intercambio dentro de la Unión Europea para construir un mercado más grande, más competitivo, más eficaz. Esa filosofía la Unión Europea la ha intentado expandir a otros bloques comerciales, ¿no? Y es muy activa la Comisión Europea en negociar acuerdos comerciales con muchas regiones del mundo, con América Latina, el ejemplo que tú has puesto, con Asia, de forma que esa filosofía de eliminando barreras crecemos y la economía se hace más competitiva, pues está en el ADN de la Unión Europea, porque se construye sobre eso, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay que hacerle ver a la Unión Europea que a nuestros productores se le están imponiendo una serie de restricciones que tienen que ver en muchas ocasiones con el impacto que la actividad humana está generando
en la economía, en el territorio, en el medio ambiente. Respecto a pesticidas, respecto a la descarbonización, es decir, quitar combustibles fósiles para producir, respecto a cómo tratamos a los animales como seres sintientes. Bueno, todos esos factores se están poniendo como sociedades desarrolladas, y es bueno que sea así, pero eso no se lo estamos diciendo a productores con los que comerciamos. Entonces, tenemos que tratar el asunto de forma que la Unión Europea entienda que está bien la liberalización, pero la liberalización para cumplir todas condiciones iguales, ¿no? Es lo que nosotros llamamos cláusulas de espejo. Lo que yo te pido a ti como productor comunitario se lo tengo que pedir al que importa y compite contigo, procedente de Brasil, de México, de Marruecos, de algún otro país que no cumple los mismos estándares. Y eso es un elemento clave de nuestra propuesta. Y después también hay otra cuestión que no tiene tanto que ver con eso, pero que es importante porque buena parte de esos estándares o el coste de la vida ha aumentado los costes de producción en Canarias en el sector agrario. Desde el año 2006 la Consejería de Agricultura ha calculado que los costes de producción en Canarias en el sector agrario han aumentado cerca de un 50%, un 44%. El agua, los insumos, todos los costes que tienen que ver con la producción agraria. Y sin embargo las ayudas que se dan para compensar la renta de los agricultores está congelada desde el año 2006, no ha aumentado prácticamente. Y estamos pidiendo un aumento de esa ayuda a través del POSEI, que es el instrumento que tiene la agricultura canaria para compensar esa renta, ¿no? Pasar de 260 millones de euros a cerca de 370, un incremento de un 33%. Eso es importante para que nuestros sectores sigan siendo competitivos, ¿eh? Aparte de que otra de las quejas que tiene el sector agrario es la excesiva burocracia que la Unión Europea está imponiendo para controlar que se cumplan las restricciones esas que hablamos antes, ambientales, territoriales, sociales, etcétera, y en segundo lugar, para el control de las ayudas. Y eso es una carga burocrática tan elevada que los pequeños agricultores, en vez de dedicarse a producir, se dedican a hacer papeles, ¿eh? Entonces, eso para los pequeños productores, en los que están enclavados la mayor parte de los agricultores en Canarias, se deberían de, si no eliminar, aligerar mucho, para que cobren ayudas, las ayudas que permiten compensar su renta y al mismo tiempo tengan condiciones equivalentes de producción y que la competencia se ajusta con los productores de otros países. Estamos casi acabando este tiempo de entrevista. Vuelvo un poco al tema de las encuestas. ¿Le da miedo el ascenso de la ultraderecha en Europa? Todas esas encuestas sitúan a la ultraderecha en la tercera posición a partir del 9 de junio. Me da miedo sobre todo la desviación que el Partido Popular Europeo puede hacer con esos resultados. Porque puede ocurrir que el Partido Popular Europeo, entre el que está el Partido Popular, junto a la extrema derecha, el que está Vox, sumen para tener una mayoría en el Parlamento Europeo que haga bascular a la Comisión Europea hacia posiciones hacia la derecha y extrema derecha. Yo creo que la Unión Europea se ha construido históricamente por la alianza de tres grupos, en el que estamos nosotros, el Partido Liberal, que es la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata. Ese pilar de tres partidos que construyeron la Unión Europea del Mercado Interior, de la Unión Aduanera, la Unión Europea de la Política de Cohesión, la Unión Europea de la Moneda Única, es la que tiene que seguir construyéndose. Y el Partido Popular, si la extrema derecha suma, puede tener la tentación de sumar con ellos, en vez de seguir construyendo Europa con la alianza de los partidos europeístas. Y eso será pan para hoy, para ellos, pero hambre para mañana para todos. Y eso sí me preocupa, ¿no? Y nosotros, claramente, nuestra posición, que tenga claro el elector, es que no vamos a sumar nunca con ellos. A nosotros nos preocupa el elemento territorial. Vamos a pedir una Comisión Europea que tenga en cuenta la particularidad de Canarias, que las estructuras que están dentro de la Comisión Europea, dentro de la política, dentro de la Dirección General de Cohesión, sigan existiendo, que hay un comisario responsable de los temas de las regiones ultraperiféricas. Ese va a ser nuestro elemento claro para apoyar en el voto a la Comisión Europea, y en ningún caso vamos a apoyar a una Comisión Europea que esté escorada o a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Y una cosa más ya para acabar, ¿qué necesita Canarias? Así como a modo de resumen, Carlos Alonso.
Pues reflexionar sobre un nuevo cambio, un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo de desarrollo en el que la población, el crecimiento de la población que hemos tenido es un factor clave. No podemos seguir creciendo en población como hemos hecho en los últimos años, casi en 600.000 habitantes en el último cuarto de siglo. La previsión que tiene el INE en los próximos años también es un crecimiento que va a alcanzar en apenas 15 años los 2,5 millones de habitantes. Ese para mí es el factor más importante en el que hay que buscar equilibrio. Por eso estamos proponiendo la ley de residencia, para que el crecimiento de la población sea más moderado y eso permita acceder a vivienda, mejorar las condiciones de empleo, incluso eso ayudará a mejorar la renta y los salarios de los canarios. Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas, partido que está dentro de esa coalición por una Europa solidaria. Gracias por atender los micrófonos de Mírame Televisión. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Nosotros seguimos aquí en Mírame Televisión con más entrevistas electorales.